Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de más que política, el debate político, y entramos con otro de los temas que teníamos para esta noche. La pasada semana íbamos a tocar este tema, pero por problemas técnicos no podíamos estar con ustedes en directo. Retomamos este tema y hablamos de la fecha del 25 de noviembre que se celebraba en este caso el Día Internacional contra la Violencia de Género. Hablamos de la violencia machista. Pero no solo el 25 de noviembre, son los 365 días que tiene el año. Y hoy tenemos que lamentar, desgraciadamente, una nueva víctima que ya se ha esclarecido un poco los hechos y a manos de su asesino, pues se suma, desgraciadamente, otra víctima por la violencia machista. La verdad que esto es triste. Es que estamos fallando porque decimos, oye, esta sociedad en que está fallando. Cada día son más las víctimas. Habría que hacer una reflexión. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Bueno, reflexión se pueden hacer miles. Lo que tienen que haber ya son soluciones, pero yo creo que soluciones aquí al final se intentan buscar. Evidentemente aquí poca política podemos hacer porque esto no es política, esto es un suceso continuado y yo creo que ya de una vez por todas debe acabar. Pero sí es verdad que en este año 2019 encontrarse uno con 53 asesinatos, mujeres asesinadas, 80.000 denuncias, 43 niños huérfanos, son números que la verdad que es para evidentemente llorar, ¿no? Desde el 2003 a la actualidad estamos hablando de 1.029 fallecidas, mujeres fallecidas, pues por esa violencia de género, ¿no? Se puede erradicar de muchas maneras, a buen seguro o no, porque esto al final uno puede pensar una cosa y no va a ser la solución, ¿no? Pero sí es verdad que a edades tempranas hay que empezar a concienciar, ¿no? De manera educativa hacia esos niños, hacia esos menores que la situación, ¿no? de cercanía con la pareja, con la amiga, la persona que está a su lado, ¿no? Que sea una alumna, sea una compañera de juego o simplemente pues una amiga de la zona, pues hay que empezar a frenarlo desde esas edades tan tempranas, ¿no? Sí dan pánico encontrarte noticias como la de hoy, ¿no? Un día donde se esperaba que la cosa fuera muy tranquila y aparece el fallecimiento de Marta, ¿no? Una joven de 25 años donde tiene la tan mala fortuna de conocer a un asesino de Sudamérica que viene a España y al final acaba con la vida de una joven de 25 años que se siente enamorada, porque las cosas como son, se sentía enamorada. Pero bueno, son situaciones que hay que olvidar, intentar acabar rápidamente con esto, pero yo creo que al final esto se ha convertido en algo de muy mal gusto. Encontrarse los telediarios, ¿no? Los titulares de los telediarios, encontrarse fallecimientos como el de Marta o como el de Sara en la isla de Tenerife es totalmente lamentable. Pero no se puede, creo que no se puede frenar. Esto al final está en la cabeza de las personas, tenemos que ser coherentes y sobre todo respetuosos con la otra parte y tienen que pensárselo muy mucho, ¿no? Pero no sé hasta qué punto puede llegar la violencia en una persona para acabar con la vida de una mujer o de un hombre, o sea, da exactamente igual, pero no se puede permitir, ¿no? Al final frenar va a ser complicado, pero hay que buscar esos métodos para acabar con todo esto. Doña Isabel. Bueno, primero hay que decir que esto no es un fenómeno individual ni casual, esto es un fenómeno estructural y que depende de un modelo que todos hemos dado. La violencia machista no es más que el resultado de las desigualdades que se vienen produciendo en una sociedad que da diferentes papeles o roles a siendo mujer o siendo hombre. Son lo que llamamos nosotros la perspectiva de género, ¿no? A una mujer de lo que se espera de ella y un hombre de lo que se espera de él, ¿no? Y esto hay que cambiarlo desde muy tierna edad y es importante y lo venimos diciendo durante mucho tiempo, pero el resultado de muerte no es más que todo lo que hay detrás. Es decir, cuando hay 53 mujeres, ha habido en esta tierra 4.000 denuncias de malos tratos.
4.000 denuncias de malos tratos, y de esas denuncias de malos tratos, 53 han resultado muerte, pero los malos tratos no es solo el resultado de muerte, que es el peor de los resultados, pero antes hay una serie de comportamientos machistas que se reproducen una y otra vez, y lo vemos hasta en los colegios actualmente, o en los adolescentes, cómo se tratan los adolescentes entre ellos, ¿no? Yo creo que lejos de decir que falten las campañas de sensibilización, que no faltan las campañas de sensibilización. Aquellas campañas que eran enormes lograron reducir muchísimo o sacar del ámbito doméstico algo que no era de un asunto privado. Ahí hay que huir de discursos de algunos partidos políticos que quieren volver a reducir el tema de la violencia de género al ámbito privado, por todo lo que ellos dicen. Es decir, es la violencia doméstica, ¿no? La violencia doméstica, familiar, intrafamiliar, pero hay una que es diferente, que es la violencia de género. Por el simple hecho de ser mujeres se les maltrata o se les trata de otra manera, que es desigual. Entonces, es estructural, no, es colectivo, es decir, esto es un movimiento que es colectivo, el feminismo lo ha abanderado, pero el feminismo habla de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, habla de que el papel del hombre y las nuevas masculinidades también se tienen que trabajar, el rol que le ha tocado a hombre de ser omnipresente, omnipotente, mantenedor y todas esas cosas, también le está corsetando demasiado, y eso también hay que trabajarlo, sobre todo para sensibilizar a toda la población. Mientras haya personas que tienen privilegios por encima de otras personas, habrá abuso. Y eso es lo que lo tenemos que evitar, los privilegios. Es decir, mientras no abordemos el tema de la igualdad laboral, que es importante porque eso también da independencia económica, y eso no se está dando. Los contratos precarios son de las mujeres. Quien renuncia a la carrera profesional para el cuidado de la atención a los niños son las mujeres. Quien dedica más horas y más tiempo a la casa son las mujeres. El papel de las personas con discapacidad son las mujeres. Es decir, están en desventaja porque otras personas tienen el privilegio de que las mujeres tengan que hacer eso. Por lo tanto, eso es una forma de desigualdad que otorga a las mujeres un papel secundario frente al de los hombres. Todo eso hay que cambiarlo. Eso son estructuras. Es un fenómeno muy complejo que hay que abordarlo. Pero yo creo que estamos yendo al síntoma generalmente. Nos duele las muertes y estamos haciendo minutos de silencio, pero antes de todo eso es lo que hay que trabajar. Porque la muerte es final. De ahí ya no podemos hacer nada más, pero sí que tenemos que trabajar todo lo demás. Y para mí es fundamental seguir con las campañas de concienciación. No nos vale, no nos puede valer que 2 veces al año hagamos 2 campañas, la del 8 de marzo y la del 25 de noviembre, y después durante todo el año no hacemos nada más. Eso en cualquier política de marketing y de publicidad sería nefasto, porque tú no creas una fidelidad evidente en el mensaje que das. Por lo tanto, hay que darlo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, efectivamente. Y hay que transversalizarlo en todo. No es un problema solo de un ámbito, es en el ámbito económico, en el ámbito institucional, que muchas veces no te quieren, en el ámbito judicial, que los jueces no están preparados para atender a las víctimas y las revictimiza, lo que le llaman la victimización secundaria, es decir, te hacen contar 10 veces tu problema, cómo te pegó y cuándo te pegó y a qué hora te pegó, y eso 1000 veces contado, porque el señor que te escuchó ahora, mañana no te escucha. Los abogados de oficio tienen 7 personas u 8 son sus clientes de los abogados de oficio para atender a esas mujeres. Esas mujeres se encuentran cuando llevan al juez que parece que todo le iba a ir bien y todo le va mal, porque no tienen un abogado que se dedique exclusivamente a esa mujer para abordar el tema. Por lo tanto, ahí todavía hay que trabajar. Y ni te digo las pruebas periciales, que tardan 2 años y pico en hacer una prueba pericial para saber si fue violentada, violada, si cumple con los test o no cumple con los test. Eso no lo podemos permitir. Entonces es muy complejo y hay que abordarlo por eso decimos siempre que es un tema transversal, no se puede quedar en una parte del problema. La educación es muy importante, la prevención, la educación es muy importante, la información y dar a conocer información a la población en general muy importante, y la intervención, pero no quedamos solo intervenir, tenemos que hacer los otros 2 pasos. Doña Guadalupe. Yo creo que siempre que hablamos de este tema me acuerdo
de Einstein cuando decía que era más fácil dividir un átomo que erradicar un prejuicio. Y nos ha tocado a las mujeres vivir en la época del prejuicio, aquel prejuicio que tienen los hombres, que al final es un miedo a que las mujeres vayan a poder más que ellos en cualquier ámbito de la vida, y no sé por qué ese miedo que los hace llegar a la violencia y al asesinato, ¿no? Sino ya cuando pasamos por la violación y demás. Después hay una palabra que me gusta mucho, que la dijo Francisco antes, que es el respeto. Desgraciadamente se ha perdido el respeto en muchos ámbitos de la vida, pero cuando denunciamos también vemos que el respeto está perdido, hasta de los jueces a las víctimas, porque no hay una sentencia firme que usted dice que la ley es esto y el que hace esto está penalizado con esto y hasta no. Hay una justicia subjetiva, según sea el juez te sentencia para bien o para mal. Un juez no puede estar mirando si no hubo asco cuando estaba esa mujer siendo violada y en base a que él no vio cara de asco en las imágenes de una violación, rebajar la sentencia. Eso es una vergüenza para una sociedad democrática, que es lo más que me preocupa a mí. Estamos viendo, como bien dijo antes Francisco, personas de 25 años que están criadas en democracia, han nacido en democracia, han sido educadas en democracia, han sido ya adultas viendo políticas de igualdad, tanto las mujeres como los hombres. Y parece que no ha servido de nada esto, que seguimos enrocados. Pasa que no muta otras cuando seguimos parece que que no... tienes esta parte ya controlada, te muta. Por ejemplo, ahora en los adolescentes están mucho las redes sociales y la diferencia de roles, o las mujeres que se exponen públicamente para tener más likes, chiquillas jóvenes estamos hablando, ¿no? Entonces se utilizan otras mutaciones que hay que irlas abordando conforme van llegando. Pero desde luego pero fíjate que es algo que a mí me preocupa, ¿no? Y digo, porque ahora la nueva generación tiene más información, es más que tolerante. más información no quiere decir que sí, pero fíjate que tenemos la mente más abierta, los colegios son mixtos, ya no están los niños con las niñas, las niñas con los niños, ese trato que en familias han vivido, de decir, el quien tiene que recoger la mesa es la hija, el hijo se queda ahí con el padre, el que tiene que barrer es la hija, o la que, ¿sabe? Ese concepto que teníamos de pequeño, ¿no? Que se vivía, de que una niña no podía jugar al fútbol porque ya la crucificábamos, o cualquier historia, ¿no? Hoy por hoy tienen información y no entiendo que todavía hay muchísimas barreras que se han, y estamos mejor, vamos a ver, hemos avanzado. No que haya más asesinatos, hemos avanzado, lo que pasa es que hoy se visibilizan más. Desde que estaba en el ámbito doméstico nadie hablaba de ello, hasta que salió a la calle la opinión pública y Ana Orante fue una de las que manifestó en un medio de comunicación que su marido la iba a matar, y 3 días después la mató, y todos nos quedamos como fue lo impactante. Hubo un antes y un después en el Estado español con ese caso, ¿no? Porque se vio exactamente como ella pedía públicamente que auxilio, y no hicimos nada, nadie, ¿no? Entonces eso marcó un hito, y sí que hemos avanzado muchísimo y hay más medios para combatirla, pero sí es verdad que se muta con mucha facilidad. Pero también hay más medios para atraer víctimas, claro, para los engaños, para... Claro. Sí, hay mucho pero más. Fíjate, seguimos reproduciendo los cuentos. Es decir, pero hay mucha información, pero mayor riesgo también. O sea, exactamente. No cabe duda que podemos tener toda la información que queramos dentro de ahora mismo con internet, que yo creo que al final es un riesgo brutal. Y ese riesgo nos está permitiendo, pues como le ha pasado a Marta, ¿no? El conocer gente de fuera cuando antes no se podía hacer, y atraer gente de fuera que al final son verdaderos asesinos, y por eso cometemos a lo mejor pues esos errores de imprudencia.
puede ¿Tú ser. crees que no haya nadie que no le haya dicho ten cuidado? Lo que pasa es que siempre piensas que a ti no te va a pasar. Pero Sí. vamos a ver, Que es siempre que, piensas mira, que a ti no te va a pasar encontrarte con te un voy a decir asesino un que en horas te quite la vida. Claro, pero el problema, como te digo, de las desigualdades, el último paso es el resultado de muerte. Pero es que antes ha habido montones de desigualdades. Es decir, que tú ocupes un espacio público, una mujer y un hombre, es diferente. Es decir, cuando tú sales y a tu hija le dices, chica, ten cuidado, no vayas por calles que estés solitaria, no vayas, mira a ver con quién te juntas, no te tomes nada, si tú no lo haces, a un chico no se lo dice. Ya ahí, pero no lo podemos acusar a la madre de que advierta a su hija, pero ya la niña o la chica sale en una posición interna diferente al chico, donde tiene miedo. Es decir, cuando el cuento de Caperucita te dice cuidado que el lobo te lo puedas encontrar por el camino y te va a mentir y te va a decir por el camino aquel para lo que quieres comerte, ya le estamos diciendo a las niñas desde pequeñas, ojito, que tú te puedes comer un lobo, y el lobo Claro. es, ¿quién es un lobo? Un hombre. Le invade el miedo también. Entonces es el miedo. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues yo creo que las campañas, como digo, de publicidad, de todo eso, los arquetipos que tenemos, estereotipos que tenemos de lo que somos hombres y lo que somos mujeres, hay mucho que modificar. Y yo considero que si seguimos trabajando solo las feministas, solo las mujeres, sin incorporar al otro sexo, a los hombres, para ver otras nuevas masculinidades, para saber cómo podemos negociar con temas de conflicto, hasta que no hagamos eso, que es la parte que nos ha faltado en todo esto. Hace muchos programas que hablamos de eso. Sí, Que esta nuestra parte lucha es que el hombre esté con nosotros combatiendo a los hombres. Pero yo, por a los ejemplo, hombres hoy malos, que porque nunca vamos a voy a ver, la manifestación. no es al hombre por ser hombre. Fíjate No que- es al hombre por ser hombre, es al violador, es al asesino, es al atacante. Efectivamente, claro. No, pero fíjate que eso que hemos avanzado yo lo veo, porque las manifestaciones, en la manifestación esta del 25 de noviembre, hay una cantidad de gente joven, Sí. de chicas jóvenes que en mi vida yo había visto. Nosotros no hemos visto manifestaciones las 100 de toda la vida. Y con el tema este de la manada, de cómo se ha juzgado a una chica que ha sido multiviolada, cómo casi que la culpa era de ella, cómo tenía que justificar que tenía que estar hecha polvo y que no podía irse de viaje, cómo han movilizado también la conciencia de la gente joven, de decir, no, perdona, pero yo voy a salir porque esto es un hecho injusto y además porque ya está bien. Y en algo positivo, yo me quiero quedar con lo negativo, en algo positivo sí hemos avanzado, muchísima gente joven, hombres y mujeres jóvenes que están yendo a las manifestaciones y están concienciadas y ven la vida de otra manera. Y luego sí que seguimos teniendo reductos que tienen resultados a veces con el resultado de muerte, que es el peor, pero que hay que trabajarlo. Hoy mismo sale el gobierno de Canarias con un protocolo para educación, porque también ni los profesores están preparados, ni los centros de salud saben cómo detectarlo, ni nada. Es decir, ni los cuerpos de seguridad saben lo que es, si no te saben definirlo exactamente qué es el género y por qué es el género. Es decir, hay cosas todavía que tienen que saber aquellos agentes que están en el medio y que operan con eso. Y eso hay que formarlos, como a los jueces, a los abogados, a los maestros y todo eso. Los protocolos son importantísimos porque pueden salvar vidas. Pero como digo, antes de eso hay que educar en igualdad, hay que cambiar los libros de texto para que las mujeres también aparezcan, porque han sido inventoras, han sido pintoras, han sido poetisas, han sido escultoras, es decir, que eso en los libros todavía no aparece y eso hay que cambiarlo. Lo que pasa es que es verdad que se ve, ¿no?, en la calle en muchas manifestaciones donde posiblemente es verdad que la gran mayoría sean mujeres las que están defendiendo. No, ahora hay mucho más hombres, sí, pero digo que son más mujeres sobre todo que hombres, ¿no? Pero sí es verdad que somos muchos los hombres que padecemos y sufrimos también, evidentemente, lo que le está pasando a las mujeres. Pero no solamente porque veamos las noticias en televisión y veamos la injusticia que existe, ¿no?, con ese machismo, ¿no?, sino porque somos padres de hijas. Y somos hermanos de hijos, de sí. mujeres. Claro, yo en mi caso yo tengo una mujer y tengo 2 hijas. Yo sufro continuamente y constantemente al ver una noticia de esas, porque claro, yo me pongo en el papel del padre o me pongo en el papel del marido, que a lo mejor, digo, por otras mediaciones, no porque fallezcan solamente, digo, por mujeres que pueden fallecer por
otros motivos. O sea, los que sufren, los maridos que sufren a lo mejor por diferentes motivos, o los por padres que también sufren constantemente por ver que sufren sus hijas por acosos, sobre todo ahora mismo con la situación de Internet, ¿no? Que hay muchos acosos constantes en Internet. Pero sí es verdad que cada vez se está viendo más hombres vinculados a esas manifestaciones donde están apoyando a las mujeres, pero porque es que, bien lo decías, ¿no? Tenemos que estar juntos para defender todo lo que está ocurriendo, ¿no? Telde, por ejemplo, hay que reconocer que es una de las ciudades pioneras en materia de igualdad, está defendiendo constantemente, ¿no? Telde simplemente desde octubre de este año a la actualidad, o sea, al día de hoy, ha habido 500 acercamientos a esta concejalía. O sea, Telde sufre también, como sufre cualquier lugar de Gran Canaria, y tanto hombres como mujeres tenemos que defender en todos los lados, en todos los lugares que se puedan, defender esta situación tan machista que hay. El machismo... que es la triste realidad, que todo el mundo se llena la boca con la política de igualdad, pero a la hora de poner encima de la mesa el dinero necesario, los recursos necesarios, todo el mundo se hace con la cabeza necesaria. ¿Vale? Y los medios. Porque entiende, por ejemplo, por mucho políticas de igualdad que tú le mandes desde cualquier ámbito, desgraciadamente no tiene medios para, por ejemplo, incrementar la plantilla en igualdad, que yo ahora mismo no sé decirte cuántas son, pero sé que no llegan a 10, creo. Y en Telde solamente hay 31 colegios y creo que 11 se ha externalizado institutos. Servicios con empresas externas donde están haciendo Vale, trabajo pero directamente en los colegios. No eso es una buena llegar, labor para empezar, Pero vamos a ver si yo estoy contigo. Es desde arriba que yo digo, sí. Desde arriba, porque Telde tiene una peculiaridad con el personal, pero para ciertas cosas, para seguridad, para estos casos de riesgo, debería tener la mano un poco más tendida, sí. Y dejarle llegar a todas las niñas y los niños con eso que al fin y al cabo es evitar muerte. ¿Vale? Sí, mira, por ejemplo, nosotros tenemos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿no? Está aprobado, tiene 8 ejes, y dentro de los 8 ejes uno habla de la sensibilización y de evitar el silencio, de destapar el silencio, y habla de la formación de los agentes de igualdad, de todos los agentes que operan en este tema, policías y guardias, juzgados, jueces y todo. Habla también de la prevención de los protocolos en la educación, que es muy importante, de las estadísticas, de visibilizar también, pues eso, el tema, porque la desigualdad, hablamos de desempleo o de paro, hablamos de pobreza. La pobreza tiene nombre de mujer, tener y ser vulnerable, porque tú dependes de un hombre, también te hace, porque dependes económicamente de un hombre, te hace ser dependiente y aguantar cosas que no aguantarías, porque a lo mejor te amenaza con quitarte los hijos, porque ha pasado así, pasa así. Es decir, que también desde ahí, como es tan complejo y es tan transversal, lo primero que tienen que hacer los ayuntamientos, porque todos los 25 vamos a leemos un manifiesto, todos ponemos cara de compungidos, un minuto de silencio, todos aguantamos un minuto de silencio, pero ¿qué hacemos? Lo decía antes Guadalupe. Mira, yo por ponerte un ejemplo, en mi municipio es la secretaria de Igualdad Regional del Partido Socialista, en unos presupuestos, se hacen unos presupuestos, ¿y sabes de qué se olvida? Del informe preceptivo de impacto de género, que tienes que tenerlo obligatoriamente, que es lo que te dice a ti cuánto dinero vas a invertir y en qué manera va a repercutir en la ciudadanía, en hombres y mujeres, en familias, en niños. Esos sesgos, porque tú tienes que diseñar para las poblaciones donde tú estás. Entonces, claro, tú te llenas de igualdad y después resulta que los planes de empleo no tienes una perspectiva de género, no sabes a cuántos hombres contrataste, a cuántas mujeres contrataste, o tienes gente subordinada que cobra y no llega. Es decir, hay muchísimas cosas, y además es preceptivo, viene la ley, que tienes que tener el informe de impacto de género en cualquier medida económica. Pues no se hace. ¿Por qué? Por desconocimiento institucional también, porque ni los técnicos están preparados. Hablábamos antes de que se había hecho un edificio y que se había dejado las barreras arquitectónicas. Sí. Esto pasa igual.
Es decir, el técnico que se tiene que saber que la ley hay que aplicarla, no la aplica. Sí. Y lo hace naturalmente sin aplicarla. Entonces, hasta que eso no lo hagamos desde las instituciones, los que estamos en las instituciones, y no tengamos las gafas con la perspectiva de género, pues podemos venir el 25 y leer el manifiesto y irme para mi casa y bueno, yo lo dije, algo se me quedó. Pero de verdad, para gobernar tienes que estar preparado en estas cosas, no puedes poner a cualquiera. Igual que tú, si estás liderando una concejalía de obra y tú no tienes en cuenta la barrera arquitectónica, pues vete para tu casa, chico, porque hay una población. Y es escandaloso, y se lo comentaba a Isabel y le digo, y me venía cabreado. Porque fíjate que a bombo y peladillo se han gastado millones en hacer una infraestructura, y estamos hablando del nuevo centro comercial que se ha abierto en Mogán Mall o algo así, o Mall, no sé cómo se llama, y enfrente tiene otro centro comercial donde están los supermercados Spa. Pues en esa arteria principal, los invito a todos ustedes, donde estuvo la señora alcaldesa, el señor presidente del Cabildo, un montón del sector empresarial y del sector político en esa inauguración. Pues los dos pasos peatón que une la arteria esa principal, todo esto de acera se lo encuentra. Una persona con movilidad reducida no se puede desplazar de una calle a la otra. Y no solo una persona, una mujer con un carrito, con un bebé, Dios mío lo que tiene que pasar para pasar de una acera a la otra acera. Y eso no lo vio nadie. Pero claro, se llenan y son más solidarios que el Papa. A veces los padres y todo ese clan la señora alcaldesa, el señor presidente del Cabildo, el señor presidente del gobierno de Canarias y todos esos empresarios se han olvidado que hay personas. Y estamos hablando de uno de los sitios donde más sensibilidad por el turismo, que en sus países sí lo llevan, sí lo protegen, y aquí te encuentras estos obstáculos en un centro comercial recientemente inaugurado. Esto es de juzgado. Es vergonzoso. Se le debe caer la cara de vergüenza cuando inauguraron ese centro comercial. Pero vamos a ver, es que para dar, digo yo, la cédula del alta de esa obra, ¿dónde está el Pero vamos a ver, que eran las terrazas y vinieron toda la jerarquía a inaugurarlo y no tenía ni el permiso de apertura. Y eso lo sabemos. No, pues imagínate con el tema de violencia. Pero claro, llega el Día Internacional de la Discapacidad y todo el mundo se pone detrás de la pancarta y todo el mundo son muy sensibles y todo el mundo va a ayudar a la persona y que nosotros apoyamos, nosotros hacemos una obra, hacemos tal. ¿Lo tienes ahí? Mira, las mujeres con discapacidad somos mucho más vulnerables a padecer desigualdades, ya en general, pero desigualdades relacionadas con el machismo en mayor medida. ¿Por qué? Porque son más vulnerables y dependen más. Entonces, de alguna manera, mujer, discapacidad, es la triple discriminación que le llamamos nosotros, ¿no? Y ya si te digo mujer, discapacidad y de color, entonces es triple del triple del triple. Fíjate, en algo y yo creo que se debería proteger a las víctimas, y eso lo reivindico, y tenemos que decirlo, el 016, el teléfono que aquellas personas que en estos momentos lo están viendo y se sienten en necesidad, animamos que marque el 016, que hay un grupo de profesionales que la van a atender, que la van a ayudar, no tengan miedo. Eso sí, esa llamada no deja rastro en la llamada, en la factura, pero sí deja ese rastro, esa llamada se quedará en el teléfono, por lo cual aconsejamos que siempre borren esa llamada de sus teléfonos. Pero la animo a que tomen esa decisión. Se encuentra usted en esa situación, marque el 016, que hay un equipo humano que está
para atender las 24 horas. Pero fíjese por donde yo aplaudía una iniciativa que es muy importante, porque hemos visto cuando en esta sociedad tomaba la decisión de la víctima que sufría esa violencia, ese maltrato, denunciaba y después retiraba la denuncia. Yo aplaudí cuando decía y tomaron esa decisión que ya la fuerza del orden público actúa de oficio. Por mucho que lo retire, ellos van a seguir adelante. Y esas son las iniciativas. Y otra de las iniciativas que se debería ya es proteger también al que denuncia, para que las personas se animen a denunciar. Porque a veces nos encontramos y vamos a ver, y si denuncio y después vienen contra mí, que al final el que va a terminar, ellos van a salir por ahí para afuera tan amigablemente y yo me voy a comer todo el marrón. Esa duda, que no podemos tener esa duda. Ante una violencia, ante un acosador, ante un maltratador, tenemos que estar respaldados por la sociedad y que sea denuncie y anónimamente esa denuncia desaparece. Pero que actúe de oficio quien tiene que actuar, ¿quién? La fuerza del orden público, y quien tiene que actuar por los fiscales y jueces, que tienen que tomar ese testigo y decir, gracias por denunciar, ahora nos toca a nosotros actuar. Pero fíjate que hasta hace poco no se contemplaban los hijos y las hijas víctimas de violencia de género como víctimas. Y se tuvo que abrir la ley para introducirlos como víctimas, porque se habían quedado fuera. Y son víctimas. Sí, aunque no hayan sufrido el maltrato en el cuerpo físico, sí que hay secuelas psíquicas. No, también lo sufrieron en el cuerpo. Sí, también, pero que aunque no, también hay secuelas psíquicas, porque la sola presencia de ver, pegar o de actuar de manera desigual hace que ellos también sean víctimas. Pero hace poquito eso se quedó fuera, y los tratamientos para niños, para los psicólogos, tenías que pedirle el consentimiento a ambos progenitores. Un psicólogo no podía tratar a un niño que era víctima de violencia de género si el padre no daba el consentimiento, y eso ha cambiado hace un año y poco. Imagínate, vamos avanzando, que se avanza. Es lo que vamos. ¿Quién tiene que actuar? El Estado. Vamos a avanzar. Claro. ¿Quién tiene que actuar? Mira, tenemos que reformar el Código Penal con el tema de la manada, porque una violación, tenemos que actuar con el Código Penal para que una violación es una violación y no es un abuso sexual. Todas esas cosas que no hay pueden que ser, cambiarlas. las sentencias no pueden ser subjetivas. Pero casi que Tienen vamos, que ser, la ciudadanía va por delante que los jueces o la gente que se tiene que dedicar a esto. Están haciendo una sentencia totalmente injusta. Por eso la gente ha y salido un a la calle, agravio por eso comparativo terrible. Y además, después están dando pistas a los posibles violadores, a los futuros violadores, para que sepan actuar. Para que actúen, sí. Es que te quedas asombrado. Quedas asombrado con es que por el caso de la famosa manada han venido más manadas porque claro, porque es que las barbaridades de libertad y de pero, que se está porque pero la manada lleva muchos años. Sí, es decir, los grupos de tíos que se reúnen han campado a sus anchas. Han campado a sus anchas. Ha sido con el tema de la manada cuando ha salido. No es que haya más, es que ahora se ven. Es que encima le han puesto un nombre comercial ellos mismos, o sea que es una pena. Encima todavía se agrava todavía más la situación porque se han reído inclusive con eso de la manada y han continuado con lo de la manada. Es verdad que de aquí para atrás han ocurrido muchos sucesos de la misma índole y no se ha hablado en casi ninguno de los casos. Ahora ha salido un poquito a la palestra, poco a poco han ido saliendo, después de la primera manada en San Sebastián o en el País Vasco, en San Fermín, Pamplona, han continuado habiendo otros en diferentes lugares de España y ahí empiezan a darse a conocer muchísimos más, pero es que no se han hablado de los que antes habían también sucedido. No es un copia de los que han... porque yo creo que visibilizar todo el tema de la violencia de género ha sido necesario para, primero, sacarlo, como decíamos, del ámbito privado, y esto es un problema colectivo, esto es un problema estructural, y hay que abordarlo desde ahí. Y yo creo que con el tema de la manada también es verdad, no es que haya más, es que antes se hacía de manera impune, y muchas mujeres
Muchas mujeres prefieren no callárselo y no decirlo porque se las tacha de lo que se las ha tachado, bueno, en el caso... de que ellas han tenido la culpa, de que se han vestido, que han ido por calles peligrosas, que no tenían por qué estar allí, no tenían por qué haberse tomado una copa. Es que hay cosas que a mí me preocupan, Isabel. Es decir, que las han culpabilizado. Fíjate, y hay datos que tenemos que reflexionar, que analizar y que actuar. Porque, y cuando alguien me dice que por la crisis, por el alto número de desempleo, cómo suben los números de desempleo, o en este caso los números de parados, y decrece la denuncia por acoso sexual por parte de mujeres, a mí me preocuparía un montón. Me preocupa porque son culpabilizadas nuevamente. No es que sea culpabilizadas. ¿Cuántas personas? Y es que lo que me hace reflexionar, Dios mío, ¿cuántas mujeres estarán ahora tragando por miedo de perder su puesto de trabajo? Por ejemplo, el acoso laboral. Cuando vemos que en la unión familiar, por suerte, y más por desgracia, a lo mejor es la mujer la que mantiene la casa, porque es la única que está trabajando ella, porque el marido está desempleado, por los hijos, y que tenga que estar aguantando esto. Sí. Es que eso me preocupa, la verdad es que me preocupa. Nos tiene que preocupar también. Por eso hablábamos de las desigualdades existentes. Por ejemplo, las empleadas del hogar internas que viven como esclavas durante 24 horas en una casa, durante los 6, 7 días de la semana allí, y que su vida y su única economía es esa, aguanta cosas que no debieran aguantar. No digo que todas, pero sí están en especial vulnerabilidad, entre otras cosas porque es un trabajo esclavo. Trabajar 24 horas al día, eso no lo hace nadie. Si no lo hace pero hay muchísimas mujeres que son extranjeras, que encima no tienen los papeles y que están viviendo en una casa y que aguantan y aguantan y aguantan, y porque la única economía que tienen es esa. También hay que ser sensible cuando nosotros salimos a la calle y decimos no nos mires, únete. Hay mujeres que no se pueden unir tampoco porque su trabajo ni su dependencia se lo permite, ¿no? Y hay que ser conscientes de eso. Y hay peores casos, ¿no? También está la pobre mujer explotada vinculada a la prostitución. La mujer prostituida. Que la tienen totalmente, la trata, que tiene que ver con Canarias. Canarias y España es la cuna del proxenetismo. Sí. Donde de Europa, uno de los burdeles de Europa es España, y Canarias no está exenta. También sus índices de prostitución son altísimos, y siempre se habla de cuántas mujeres prostituidas tenemos y no de cuántos puteros tenemos, porque para que haya eso tiene que haber alguien que quiere eso. Por lo tanto, vamos a poner también el acento en qué perfiles son, porque a lo mejor hay que trabajar con esa gente para que sepa que tú no puedes utilizar una mujer como si fuera un pedazo de carne y la puedes pagar y le puedes hacer porque la pagues a hacer con ella lo que te da la gana. Entonces eso hay que trabajarlo. Y también es verdad que tenemos una sociedad donde casi que ahora se permite todo, o hubo un tiempo donde todo se permitía, y unos chavales de clase económica media alta iban y quemaban a una señora en un cajero porque les daba la gana, sencillamente porque querían reírse de ella o porque era un despojo. Y quedan indemnes. Entonces, los valores, los límites, la frustración no se las hemos enseñado a nuestros hijos. Muchas veces hemos dicho, le doy todo porque yo no quiero que mi hijo pase lo mismo que pasé yo, y te estás confundiendo porque a ti te dieron límites. A los chavales ahora, un chaval que no puede obtener una cosa, te coge una perreta, se frustra y al final el padre termina dándoselo. Y eso quiere decir que no ha marcado límite. Y la frustración también hay que aprender a verla. Y tú tienes que respetar, hablábamos antes de respeto, tienes que respetar a las otras personas. Y eso te lo da los límites, hasta dónde llega mi libertad, que no coaccione la tuya. Y desgraciadamente esta sociedad eso se mama también la educación. Efectivamente, en la casa, en la familia. Y en los colegios, muy importante que todos estos técnicos especialistas en esta materia, desde la edad temprana, se acerquen a los colegios al menos una vez a la semana. Y lo están sufriendo los propios educadores. Trabajar la frustración. Es que hay muchísimos padres que no le ponen límites.
límites a sus hijos, no le ponen límites en la tablet, no le vigila el móvil. Pero es que, como yo decía en una charla, chiquillos, ustedes no pueden quedar con otros chiquillos y ponérselo todo a escribir mensajes, y ustedes habían quedado para tomarse una Coca-Cola y no se han mirado ni en la cara. Ustedes tienen que, dicen, bueno, porque mi madre también lo hace, porque yo le digo mamá, y mi madre está entretenida en el móvil, no me presta ni atención. Es decir, una postal que puedes ver a diario, todo el día. Entonces, si tú no controlas, si tú no le pones límite a tu hijo de lo que está bien, lo que está mal, los valores, porque aquí no vale todo, aquí no vale todo. Eso también sería otro debate, ¿no? De esa falta de respeto que estamos viendo y está transmitiendo la juventud. Claro, y todo vale, porque ahora somos tan libres que todo vale. El sexo en orgía vale, el practicar sexo sin afectividad vale, pues eso deja secuelas. Y eso no vale, hay que poner valores también. No se trata de ser más papista que el Papa, ni más ortodoxo que nadie, pero sí que tiene una secuela. Ejercer la prostitución para tener dinero, para comprarte un bolso de Guess o una playera Nike, resulta que no es tan inocuo. Te va a afectar y en tu cabeza vas a tener afectación. No es, pues, la sexualidad sin la afectividad tiene en un momento determinado puede tener trauma, y los tiene, ¿entiendes? O un aborto. Es que cuando nosotros hablamos del derecho al aborto, no quiere decir que todas tengan que abortar, ni mucho menos, pero sí que si tú tienes ese derecho lo puedas ejercer, pero no obligues a nadie tampoco a eso. Ahí está el equilibrio. Don Francisco, cómo no, doña Isabel, doña Guadalupe, gracias a los tres. Se nos ha ido el tiempo, pero rápido. La charla ha sido amena, ¿eh? Sí. Sí. Espero que de esto aquellas personas que están viendo saquen mis conclusiones y también haga sus reflexiones y aporte a esta sociedad para acabar con este último tema, con la lacra que estamos viviendo y padeciendo directa e indirectamente, porque no estamos exentos. Nadie, ninguna clase social, ninguna raza ni religión. Yo creo que hay un principio básico, que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso es un principio básico que cada uno tiene que tener aquí. El respeto a la libertad de los demás. Lo dicho, doña Guadalupe, doña Isabel, don Francisco, gracias a los tres por estar con nosotros compartiendo, y a ustedes también, por supuesto, por ser cómplices una noche más compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de más que política, el debate. Hoy nos ha abierto ese debate de enfrentamiento porque hoy hemos llegado a un tema con una conclusión. Todos estamos en contra de esos asesinos que matan a esas personas. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Con esa reflexión le dejamos. Gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos con la programación de Canal 4 TV.